Bien, alguien falta que autorice la grabación para que podamos empezar. A ello, bueno, mientras empezamos, el último tema que vieron, si no estoy mal, fue lo relativo a los principios de la administración pública. Los principios de actuación, que es objetividad, eficacia, jerarquía, coordinación y legalidad. ¿Sí? Hay dos que quiero que tengan muy en mente y que también es una de las razones por las que en esta clase la tengo que dar yo para que podamos ir viendo la información y teniendo todos los datos. Y les pido, por favor, bueno, les voy a mostrar rapidito un organigrama. Ya vamos a estudiar el organigrama del Estado en su momento, pero yo ahorita solo voy a mostrarles algo para que podamos tener esta... Bueno, no se alcanza a ver bien si estoy viendo, permítanme. Un organigrama sencillo, si quieren ver, para darles esta explicación. Solo estoy dando ingreso a compañeros. Dejo de presentar la diapositiva. Les presento rapidito este organigrama. ¿Lo ven en pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, algo rapidito. Cuando nosotros hablamos, dos temas que tenemos que tener muy claras en la administración pública y dos principios fundamentales. La objetividad, ustedes ya saben de qué se trata, la eficacia, creo que no voy a redundar. La legalidad es algo que nosotros hemos aprendido, todo tiene que estar basado en ley y la voy a estudiar un poquito más adelante, entonces no me centro tanto en eso. Ahorita me interesa que entendamos los principios de jerarquía y coordinación. Siempre va a existir jerarquía, es decir, siempre hay un órgano superior y siempre hay un órgano inferior. Siempre va a haber quien controle lo que está haciendo el órgano administrativo. ¿Sí? De esa cuenta, nosotros tenemos que entender siempre en un organigrama, nosotros tenemos que entender que si la relación que existe entre un órgano superior, ¿sí?, y un órgano inferior es de jerarquía, o sea, si la línea que en un organigrama es vertical, esto es jerarquía, ¿sí? Si la línea que los une es horizontal, es coordinación. ¿Qué significa esto? Que entre órganos de igual categoría, lo que tenemos es coordinación, no jerarquía. Esto es muy importante de entenderlo y comprenderlo en la administración pública y en cómo funciona. ¿Sí? Los órganos administrativos por sí mismos tienen cierta autoridad solo sobre sus inferiores en jerarquía, pero hacia los lados lo que tiene es coordinación, ¿sí? Entonces, él, por ejemplo, acá, que estoy viendo el organigrama de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, entre la Dirección de Investigación Administrativa, ¿sí?, y el Departamento de Investigación Legal, hay jerarquía. O sea que la dirección esta puede instruir al departamento este. ¿Me explico? Y este está obligado a hacerle caso y está obligado a informarle de lo que hace. No así hacia los lados. La Dirección de Investigación Administrativa no puede ordenarle a la Dirección de Verificación y de Cumplimiento. Puede coordinar con ella, puede solicitarle su apoyo,
para alguna actividad que necesite desarrollar, pero no puede ordenarle ninguna actividad. Y mucho menos hacerlo en forma diagonal, es decir, hacia el Departamento de Cumplimiento Administrativo. Por ejemplo, si bien es cierto, este departamento está abajo en el organigrama, pero entre ellos no hay ninguna línea de relación. ¿Me explico? La única línea de relación que encontramos entre ellos es por fuerza, por medio de la Dirección de Verificación y Cumplimiento. Entonces, si esta dirección, investigación, quiere algo de este departamento, tiene que solicitarlo por medio de esto. ¿Me explico? Sí, licenciado. ¿Para qué es eso? Pues precisamente para que no haya despotismo y haya un orden en la administración pública, que cada quien se dedique a lo suyo y que lo que puede haber entre estos niveles es coordinación, pero nunca jerarquía. La jerarquía siempre, siempre va a ser vertical y la coordinación horizontal. ¿Ok? Bien, regresemos a la diapositiva entonces. Explicado esto, entonces, coordinación horizontal y jerarquía vertical, eso nos va a dar a entender mucho o a comprender el por qué la relación entre ministerios siempre va a ser dentro del Consejo de Ministros. Porque entre ellos tienen la misma categoría, la misma capacidad. Pasemos a la siguiente diapositiva. Los siguientes a ver recordatorio, eso ya lo vieron ustedes el semestre pasado, por lo menos quienes estuvieron conmigo así fue. Entonces, vamos a hacer un refresco de estos 4 estados de la administración pública, estos 4 sistemas, estas 4 formas de la administración pública que existen y que son importantes para nuestro curso y para entender cómo vamos a estudiar el curso. Justamente en esta forma es como voy a dividir yo el resto del curso. ¿Sí? Primero vamos a ver lo que es la centralización administrativa. ¿Alguien se recuerda qué es la centralización administrativa? ¿Qué son los órganos centralizados? ¿No? Bien. Licenciado, de lo poco que recuerdo es de los que tienen autonomía propia. Okay. No. Gracias, ya le voy a explicar cuáles son ellos. A ver, ¿quién me levantó la mano? Yo, licenciado, muy buenas noches. Yo recuerdo que eran los que trasladaban las funciones a las demás entidades. No. Esos son los descentralizados. Lo mismo que la compañía. Vamos, empecemos. Centralizados o centralización administrativa, empecemos por la definición general o el concepto general. Concentración, centralización y concentración administrativa es el sistema o forma de organización administrativa que se basa en la jerarquía en la que se encuentra todo el poder de mando o toma de decisión en el órgano superior ejecutivo. Acá existe un órgano que coordina, dirige y supervisa la actividad administrativa, evidenciándose la correlación que existe entre el órgano que ordena y el subordinado que obedece. Hagamos un poquito de interactivo esto y regresemos a nuestro organigrama. En este organigrama, voy a hacer un poco más pequeño, ¿de quién depende todo
todo en la Comisión Presidencial contra la Corrupción. A ver, ¿alguien? De la dirección ejecutiva, licenciado. Exacto, de la dirección ejecutiva. Esto es un órgano centralizado. Todos estos son órganos centralizados. Todos estos, todos los pequeños, al final dependen de esta dirección ejecutiva. Él no pierde el control, él no pierde el mando, él mantiene el orden sobre todas las direcciones y dependencias, departamentos y demás dependencias que dependen de él. Este es un órgano centralizado. ¿Me explico? Todo está concentrado en el mismo órgano de poder, en el mismo órgano de decisión. Ahora bien, ¿qué poderes están centralizados? Todos, el poder de decisión lo tiene un solo órgano. El poder de revisión lo tiene un solo órgano. ¿Qué significa esto? Que si un particular presenta un recurso, es ese superior el que va a revisar el actuar de los inferiores. Ya los recursos los veremos más adelante en la carrera. Poder de mando, quien ordena, quien dirige. Poder de vigilancia, puede controlar a los demás. Poder de disciplina, es decir, que puede sancionar. Y el poder de nombramiento. Vamos a ver, en una municipalidad, ahora quiero por favor que tengamos un poco de claridad en esto para que lo entendamos. Que esta es la parte difícil de entender de este tema, que es bastante sencillo, pero que tiene su parte complicada. Pongan atención y si tienen dudas, por favor. Yo prefiero no avanzar hasta que todos estemos claros del tema. La Presidencia de la República es un órgano centralizado. ¿Por qué? Porque todo depende del presidente de la República. Pero resulta que en el organigrama general, las secretarías y los ministerios son parte del órgano centralizado, de la administración pública centralizada. ¿Por qué? Porque al final del día todos dependen del presidente de la República. No sé si me explico. Al final la estructura de los ministerios, la estructura de las direcciones y departamentos terminan dependiendo del presidente de la República. Desde ese punto de vista son centralizados, porque el Estado es uno solo, porque mantiene por ejemplo, le donan un terreno al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, ese terreno se va a inscribir a nombre del Estado, ¿sí? Siempre va a ser el Estado como tal. Entonces está centralizado respecto al presidente de la República. Sin embargo, dentro de sí mismos, la misma creación de los ministerios es una forma de descentralización. Ya les voy a explicar la descentralización. O de desconcentración. Ya se los voy a explicar también. Y de esa cuenta es que hay que entender los órganos administrativos en relación a la administración central y en relación a sus propios órganos administrativos internos. ¿Me voy a entender o va un poquito complicado? Si quieren, ¿por qué no hacemos una cosa? Cuando les termine de explicar los cuatro, ¿sí? José me vuelve a hacer la misma pregunta con respecto a la municipalidad y entonces ya teniendo los cuatro conceptos, se los explico, ¿ok? Está bien, Lic. Gracias, Lic. Sí, gracias, para que lo entendamos de mejor manera. Bueno, continuemos. En la centralización hay ventajas sencillas como que el órgano superior asegura el control político dentro de todo un territorio. Es el presidente el que manda. Es el presidente el que decide y al final mantiene un control dentro del territorio.
La actuación de los subordinados es controlada. Hay economía en la prestación de servicios. ¿Por qué? Porque normalmente va a ser una sola oficina centralizada la que va a prestar esos servicios. El control y la fiscalización es más efectivo y las políticas administrativas son uniformes. Desventajas de esto. Tenemos que ahí está. Mucha burocracia por centralización, ineficiencia por la distancia, trámites largos a las peticiones de los particulares y falta de atención y politización en la administración pública. ¿Por qué nos pasa eso? Porque todo está centralizado. Todo depende del ministro. Hay que esperar la firma del ministro para todo. ¿Sí? Todo depende de la autoridad superior. Siempre los notarios reclamamos y nos enojamos porque nos toca esperar meses y meses para que salgan los dictámenes de la PGN. Sí, porque todo está centralizado en las oficinas de la zona 3. Eso es centralización. Todo está en un solo lugar, un órgano administrativo que puede estar dividido en varias oficinas, pero que es un órgano administrativo, es el que presta el servicio. ¿Ok? Un solo NIT, una sola personalidad jurídica, es un solo órgano administrativo. ¿Dudas? No, Lick. Ok. Y luego vamos a ir uniéndolas con las demás cosas para que las vayamos comprendiendo mejor. Luego tenemos la descentralización administrativa. La descentralización administrativa constituye una forma de administración en que se reconoce, ojo con esto, la personalidad jurídica propia a los entes estatales y el poder de decisión que se les asigna corresponde ejercerlo a funcionarios que no están sometidos al poder disciplinario del órgano central ni están subordinados jerárquicamente al mismo. Es decir, no recibe órdenes del poder central. Vamos a ver. Aquí creo que tengo un poquito más de... bueno, no. Aquí lo explico. Bueno, la descentralización administrativa es cuando un servicio, por una u otra circunstancia, se le complica al organismo ejecutivo o al órgano central o al órgano administrativo centralizado en el caso, y ya no puede prestar ese servicio. Y por lo tanto, al Estado se le ocurre crear una persona jurídica nueva y trasladarle las responsabilidades y trasladarle las competencias. ¿Cuál es el ejemplo más común que hay? No es la municipalidad, Sergio, es la SAT, como usted mismo corrige. Muy bien, Oscar. Alguien que sea un poquito mayor que yo aquí y que se recuerde, yo también me recuerdo, pero alguien más, que se recuerde, el RENAP sí, pero el RENAP se lo voy a explicar un poquito más adelante, que se recuerde cómo eran los trámites en la SAT, o perdón, cómo eran los trámites en finanzas antes de que existiera la SAT. ¿Alguien se recuerda? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues yo no soy tan grande, pero yo sé de que era en Catastro. Catastro es uno de los servicios, pero Catastro sigue perteneciendo a finanzas. Ah, ok. Sí, Pero no, realmente, entonces, solo esa parte es la única que conozco por lo que he leído. Ahí le voy a explicar, no tenga pena. Licenciado, buenas noches. Muy amable, gracias, licenciado. ¿Sí, Carlos? Mucho gusto. Yo en algún momento estuve ayudando a mi madrina, que era contador público y auditor. Me recuerdo que mandaban a pedir la papelería de las empresas, había que hacer colas por todo el Ministerio de Finanzas y había que llevar las facturas, las planillas que uno hacía también en la computadora. ¿En general eso, licenciado, o algo más? ¿Por qué era eso? Vamos a ver, ¿se recuerdan? Para revisiones de los IVAs o cuando... Correcto. ¿Pero por qué se da eso? Byron, te dio la palabra, también dame la palabra a él. Gracias, Carlos. Hola, licenciado, buenas noches. Muchas gracias. Yo recuerdo que el trámite que se hacía también ahí era el de las placas.
de Vehículos, correcto. y ahí se formaban unas colas horribles, ¿verdad? En esos trámites, pero sí era uno de los trámites que ahí se realizaban, licenciado. Correcto. Yo les Edgar. Edgar levantó la mano. No, entonces continúo. Bien. Cuando no existía la SAT, bueno, incluso cuando nos mandan la SAT, pero cuando no existía la SAT, existía el Departamento de Rentas Internas del Ministerio de Finanzas Públicas, seguramente la Dirección de Recaudación, Viceministerio de Recaudación, Finanzas Públicas. Y ese departamento era el que tenía toda la carga del control tributario, es decir, el pago y la declaración de impuestos, el control aduanero y el control de todo lo que se tenía que ver con recaudación de impuestos en el país. Primero, todo había que hacerlo en finanzas públicas y en las departamentales, que sí habían algunas, pero que no daban todos los servicios. Por ejemplo, vehículos solo hacia Guatemala. De hecho, la SAT empezó así, ahora ya hay en varios lugares, ¿verdad? Pero era muy complicado porque se volvió tan burocrático, creció el país y todo estaba en una oficina con pocos trabajadores. Llega un momento en donde el presidente Azul dice, ya basta, el Estado ya no está en capacidad para hacer esta función. El Estado ya no puede recaudar los impuestos desde la forma en que lo está haciendo ahorita. Si hoy, con todos los controles que hay, la evasión de impuestos es fuerte, imagínense cuando el Estado no tenía controles para nada. Hoy por hoy usted va a comprar un vehículo y lo revisa en las páginas electrónicas y verifica inmediatamente y se da cuenta cuál es el estatus del vehículo. Eso no lo podía hacer antes. Lo mismo los traspasos, por eso era que eran famosos. Todavía hay algunos colegas, creo que son colegas ahí por finanzas públicas, que cobraban las legalizaciones a 10 más los timbres, fueran 25 quetzales por legalizaciones, y después resultaba que le ponían el sello de cualquier notario, y usted no sabía ni quién estaba haciendo la auténtica. Todo eso se generaba porque todo era alrededor de finanzas públicas. La burocracia era muy fuerte, todo era muy complicado. Entonces el Estado decide crear una entidad pública, obviamente, bueno, no podemos dejar en manos privadas, pública, con libertad de trabajo. Que tenga un directorio, sí, el directorio no pierde el control, dejo ahí al ministro de Finanzas para que presida el directorio, pero nombro un superintendente, y ese superintendente es el responsable de hacerse cargo de la recaudación y de modernizar todo esto porque estamos mal. Costó el arranque, pero pasaron los años y la SAT hoy por hoy es muy fuerte, al extremo de que tiene medidas tan fuertes que ya con la factura electrónica prácticamente todo está declarado desde el principio. Aún así habrá evasores, no estoy diciendo que no, ni estoy diciendo que el sistema es perfecto, pero lo que voy es que lo que buscó el Estado en ese momento lo está logrando con el cumplimiento de la tecnificación del cobro de impuestos gracias a la creación de la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero no sé si me explico lo importante, no estoy explicando la SAT porque eso la vamos a estudiar más adelante en este curso. No sé si me explico qué es la descentralización. Creo una entidad porque yo ya no tengo la capacidad de hacerlo. Pero no lo veamos como una entidad externa, como alguien privado, sino veámoslo como yo ya no tengo la capacidad de administrar mi bufete porque tengo demasiada carga de trabajo. Y entonces le cedo a mi hijo abogado recién graduado para que él se encargue de la cartera de lo mercantil. Sí, sigue siendo parte de la familia, simplemente ya no lo voy a hacer yo porque es muy cansado, sino que alguien más se haga cargo de ello. ¿Ok? Personalidad jurídica propia, una persona distinta, pueden tomar sus propias decisiones, pero sigue siendo parte
del Estado. ¿Dudas? No, Lick, entendido. Ok. ¿Cuáles son las clases de descentralización? Bueno, la primera es por servicio. Esta obedece fundamentalmente al ámbito de las necesidades a llenar por el Estado a favor de los administrados. Simple el caso que les acabo de mencionar de la SAT, ¿verdad? MyCom es privado. Eso es tercerización. Eso es privatización de los servicios. ¿Ok? Que también lo vamos a estudiar más adelante. ¿Ok? Vamos a estudiar la privatización y la nacionalización de los servicios. Pero MyCom no cuenta, porque MyCom es una entidad privada. Lo que pasa es que el IX fue concebido como una entidad autónoma. Ya les voy a enseñar las entidades autónomas. ¿Ven? Bueno. Por servicio es cuando lo hacemos por la prestación de un servicio. Ejemplo, la recaudación de impuestos, ¿verdad? El servicio ya no lo puede seguir prestando el Estado centralizado, entonces crea una descentralizada para que haga la función. Por colaboración se origina o se da cuando el Estado necesita crear una entidad, pero no tanto por la prestación del servicio como tal, sino que se origina cuando el Estado va adquiriendo mayor injerencia en la vida privada y a consecuencia de ello se requiere mayor preparación técnica para prestar un servicio. Preparación de la que carece la mayoría de funcionarios. ¿Cómo así? Bueno, allá lo que nos surgía era prestar los servicios. Allá lo que nos surgía era prestar los servicios de una forma más eficiente. Acá por colaboración es que nosotros nos metemos como Estado a la vida privada o más a la vida de los particulares y por lo tanto necesitamos ir creando cuestiones más técnicas. ¿Cómo así? ¿Cómo así que a la vida privada? Bueno, el Estado, recuérdense que hemos dicho, eso lo dijimos en el Administrativo 1, mientras más libertades queremos, más el Estado debe regular las acciones de los particulares. ¿Cómo así? Yo quiero libertad de un ambiente libre de contaminación auditiva, libre de ruido, para que lo entendamos de mejor manera. Entonces, para que yo pueda tener eso, el Estado debe ser más invasivo y debe de tener más reglas en relación a hasta qué distancia puede haber cierto sonido de las casas particulares, hasta qué volumen, cuántos decibeles debe tener una audición, es decir, un sonido cuando es producido. ¿Me explico? Es decir, el Estado se vuelve más invasivo en ciertas actividades para poder determinar si es o no es ilegal, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con lo que se estableció. Por ejemplo, digamos que yo como funcionario público soy designado para ir a ver si en una casa hay mucho ruido. ¿Cómo lo defino yo? En base a mis parámetros de qué para mí es bulla o qué no. Para mí está bien el ruido, o sea, puede estar alto, pero para mí está bien. O puede estar muy bajo y para mí es demasiado ruido. Yo no soy técnico en la materia. Entonces el Estado necesita crear dependencias técnicas para cubrir esas necesidades. ¿Me explico? Y entonces nacen entidades como el RIC, por ejemplo, el Registro de Información Catastral, en donde el Estado necesita crear una entidad que se haga cargo de la medición y del catastro a nivel nacional. ¿Qué es el catastro? Pues simple y sencillamente el registro de las propiedades, cuánto hay en terreno,
ver que coincida con lo que hay registral y ver que coincida con lo que hay en la realidad. Pero eso es un trabajo técnico. Entonces crea una entidad que sea eminentemente técnica para prestarle este servicio específico a la población. No es un servicio general, sino es un servicio que nace producto de una necesidad específica. ¿Dudas hasta acá? Y la descentralización por región, simple, es la que hacemos por territorio, la que se hace para poder prestar el servicio en algún lugar. Ejemplo, la descentralización que ha sufrido en sus distintas etapas, en sus 3 etapas para ser exactos, la Universidad de San Carlos. ¿Sí? La primera descentralización cuando se crean el Centro Universitario de Quetzaltenango como una segunda opción allá en el occidente del país. Luego crea, siendo que ya no alcanzaba solamente en Shela, una segunda etapa en donde crea los centros regionales y entonces coloca un centro universitario por cada región, en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, en el suroriente, en el suroccidente, en el nororiente, ¿me explico? Noroccidente, crea por regiones los centros regionales y el de Petén, que obviamente por la distancia es una región especial, para de último, en una tercera y última etapa, que es la que ya muchos vimos, en que algunos participamos allá del 2008 al 2012, fue la creación de los centros universitarios departamentales para cubrir cada uno de los departamentos del país y tener como ahora una sede de la universidad o un centro universitario en cada departamento del país. Esto se da como descentralización por región. Obviamente no va destinado a cubrir un servicio específico o a colaborar en una actividad específica, sino a cubrir esa región, entonces lleva actividades más generales. Por eso es que, como no es por una necesidad específica, en los centros regionales en la mayoría se estudia Derecho, en muchos se estudia Medicina, en muchos se estudia Agronomía. ¿Me explico? No es que sea algo específico, sino que cubre muchas necesidades porque la descentralización fue para cubrir los servicios en una región, no tanto por prestar algún servicio en específico. ¿Dudas? Bueno, características de la descentralización. Primero, hay transferencia de poder de decisión. Ya no decide el ministro de Finanzas el tema de impuestos, sino que decide el superintendente y con algún apoyo del directorio. Se crea una persona jurídica distinta del Estado. Lo que les decía, sí le doy personalidad jurídica, es como un hijo del Estado, pero tiene su propia personalidad jurídica. Esa persona obviamente es de derecho público, eso lo vieron el semestre pasado, y el Estado no pierde de alguna manera la tutela y el control sobre los entes descentralizados. ¿Cuáles son sus ventajas? Se descongestiona la administración central, los particulares se benefician porque reciben un servicio más eficiente y técnico y generalizado en todo el territorio, lo que genera que tengamos una mejor administración. Permítanme un segundito, Carlos. Perdón, les decía, entonces los particulares se benefician porque tienen más cerca los servicios, es más eficiente y está generalizado en todo el territorio y se erradica el empirismo porque se supone que es más técnica la posible, es decir, lo que tenemos ahí es que tenemos personas más técnicas prestando los servicios porque se especializan más al ser servicios
más directos. Y las desventajas, pues se crea desorden en la administración pública, si no se sabe hacer, porque se crean oficinas por todos lados. Hay crecimiento exagerado en la burocracia, pero en la burocracia como trabajadores, hay muchos más trabajadores, muchos más burócratas, y puede existir manipulación en el momento de tener puestos, pero esto en realidad pasa en todas las formas, ¿verdad? Porque en la mezcla con la política y con la administración pública, aunque ya dijimos es necesaria, pues obviamente va a provocar ese tipo de cosas. ¿Dudas hasta acá? No, Lick, todo bien. ¿Todo bien? ¿Sí, Ligia? Disculpe, licenciado, yo le entiendo que descentralizado quiere decir que cuando se le quita una responsabilidad a alguna institución del Estado, ¿o no? Digamos, se le va disminuyendo el trabajo para crear otra institución. O sea, se la traslada a otra institución del Estado que creo específicamente para ese servicio. Ah, está bien, licenciado. O sea, yo creo una nueva entidad para que pueda realizar esa actividad que el Estado central ya no puede realizar porque es demasiada la carga que tiene. ¿Me explico? Entonces crea una entidad propia siempre del Estado para que desarrolle esta actividad. Esta descentralización tiene que ser sí o sí creada por el Congreso de la República. ¿No? ¿Sí, Sonia? Sí, licenciado, buenas noches. Por ejemplo, las municipalidades, ¿verdad? Las minimunis que fueron creadas. Por ejemplo, lo que pasa es que es algo que les quiero explicar al final con la pregunta del compañero, aunque creo que ahorita ya la podríamos ver. Podría ser, aunque ahorita les voy a explicar otra forma que es la desconcentración. La descentralización no se da necesariamente en las municipalidades porque las municipalidades no crean entidades distintas a la municipalidad. Entonces me explico. Sigue siendo una oficina en la municipalidad. No es que cree otra entidad con propias autoridades. ¿Me explico? En la descentralización yo creo una entidad con autoridades nuevas. Sí, licenciado. Es decir, ¿quién es el responsable de la recaudación? El superintendente de administración tributaria. Si no cumple con la recaudación, es una de las pocas causales para destitución. ¿Me explico? Porque esa es su función. Pero ya no es función del ministro de Finanzas. Ya no le afecta al ministro de Finanzas si se recauda o no se recauda. ¿Me explico? Porque se la trasladó. ¿Dudas? ¿O vamos claros ahí? Vamos más claros. Ahí estamos Bien. claros. Bien, me falta la desconcentración y la autonomía. Por razón de tiempo no creo que las logre abarcar ahorita, entonces si quieren, para que vayamos asimilando bien las clases, dejamos hasta acá el tema y continuamos el día miércoles. ¿Sí? Está bien, Gracias, licenciado. licenciado. Gracias, muy amable. Está bien, Lick. Gracias, Lick. Licenciado. Permíteme, no levantar. Licenciado, una consulta. Dígame. ¿Qué ejemplos de institución descentralizada podríamos decir de la colaboración? Descentralizadas por colaboración. Sí. Tenemos muchas, tenemos todas las que nacen para cubrir un área específica, por ejemplo, el Instituto Nacional de Bosques, el Instituto Nacional de Áreas Protegidas, cuando se crea la autoridad para el manejo de la cuenca del lago de Apatitlán o la de la cuenca del lago de Atitlán, ¿sí? Porque se crean específicamente para atender una situación específica de acuerdo a algo que hay que prestarle a la población por la necesidad específica.
Sí, no es que el Estado esté rebalsado, es que necesito crear una entidad técnica que cubra esa necesidad propia de una circunstancia. ¿Me explico? Gracias, licenciado, muy amable. Bueno, Buenas noches, Lick. buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Dora. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Ligia. Buenas noches, licenciado.